Tuero, voy a ser vuestro profesor de matemáticas básicas durante las próximas semanas. Vamos a realizar durante el día de hoy una pequeña presentación de la asignatura, las normas básicas, qué es lo que vamos a estudiar, en fin, lo básico que necesitamos saber todos y sobre todo el manejo de la plataforma. Es importante que conozcamos bien cómo tenemos que manejarnos, los mensajes, los talleres, cómo podemos acceder correctamente a la información. Entonces, más o menos es lo que vamos a hacer durante la clase de hoy. Os contaré más o menos también los tiempos que son importantes en los que vamos a poder estar en contacto. Nuestra materia, matemática básica, está dispuesta de manera que tengamos aproximadamente unas 2 horas a la semana de tutorías en directo, es decir, momentos síncronos entre nosotros, en los que yo, como tutor de la materia, os explique, digamos, el contenido básico de esta. Entonces vosotros podéis ir interactuando, leyendo lo que yo os vaya proponiendo, etcétera, etcétera. Eso va a ser un día que van a ser los martes, 1 hora, y los jueves dedicaremos otra hora. Como ya sabéis, ya os han enviado creo, un correo electrónico, un aviso, martes y jueves de 6 a 7 de la tarde tendremos ese encuentro síncrono. Y en principio habrá que esperar un poco, pero seguramente, casi os lo puedo confirmar ya, durante la siguiente hora, es decir, de 7 a 8 de la tarde, tendremos, después de esa hora de encuentro síncrono, pues yo también estaré por aquí dando tutoría, respondiendo correos, etcétera, etcétera, pero ya no tendremos ese contacto directo con la hora anterior. Entonces, queda claro, martes y jueves de 6 a 7 de la tarde, directo, videoconferencia, y yo durante la hora siguiente estaré revisando los mensajes, correos, lo que me hayáis enviado durante la semana. En fin, por ejemplo, la clase de hoy lo que haremos es, yo os propondré que empecéis a cacharrear un poco, a manejar el aula virtual para hacer alguna prueba, un envío de un mensaje, cómo se accede a la guía didáctica, etcétera, etcétera. Veo que por aquí está conectado Dani y Harold, así que bueno, les saludo a ambos y bueno, os había dicho que os voy a dar yo esa materia, ya os he comentado mi nombre, obviamente ya estaréis notando que no soy colombiano, soy español, vivo desde hace unos cuantos años por aquí en Colombia, he dado clases en distintas instituciones, tanto en Colombia como en España. Soy físico de profesión, aunque también tengo la carrera de ingeniería industrial, aparte de otros posgrados. Y bueno, básicamente me he dedicado a la docencia durante la mayor parte de mi vida. Y en particular a las matemáticas, bien sean básicas como estas o más avanzadas. Entonces, bueno, yo creo que nos va a ir bastante bien durante estos días, estas semanas, en las que vamos a repasar sobre todo los conceptos más importantes, más básicos de las matemáticas. Como vais a poder comprobar, no se trata de cosas complicadas. De hecho, todo lo que vamos a ver, todo lo que hay en los capítulos, que hoy vamos a echar un vistazo, lo habéis visto antes o después, según la edad que tengáis, el tiempo que lleváis sin estudiar en matemáticas o sin haber ido a clases regladas, pues os daréis cuenta de que cuando empecéis a echarle un vistazo, pues todo lo habéis estudiado, que si los números, que si los conjuntos, que si las ecuaciones, las X, las Y, todas estas cosas, bueno, pues todo el mundo antes o después las ha visto, entonces no os va a sonar algo raro. Evidentemente habrá que, bueno, pues dedicarle tiempo, habrá gente que lo lleve un poco mejor que otros, ¿no? Depende pues también lo mejor o peor que se le den a uno las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ya cada uno tendrá que repartirse un poco el tiempo y saber exactamente, pues, cuánto le tiene que dedicar a la asignatura. Las matemáticas ya sabemos todos que son una materia un tanto complicada, ¿no? Sobre todo al que no se le dan bien. Pero en el fondo es una especie de juego, hay que saberse bien las reglas y yo creo que con el curso que tenemos, que es un curso muy interesante, pues nos va a ir bastante bien y estas reglas, este juego que vamos a aprender, pues lo podemos llegar a dominar. Es una materia importante porque os va a servir como base para futuros estudios de matemáticas o futuras asignaturas en las que necesitéis las matemáticas. Por tanto, yo os animo también a que no os quedéis solo en la parte, digamos, obligatoria, esencial, básica, los talleres que os pidamos, sino que profundicéis todo lo que podáis. Como vais a poder comprobar ahora, y lo vamos a echar un vistazo, vamos a ir repasando, el contenido es relativamente denso, tiene muchos temas, pero lo básico está concentrado en las tareas, en las actividades, en los talleres que os vamos a pedir. Entonces, eso es lo básico, eso es lo importante, que es fundamental que dominéis bien. Pero yo os recomiendo que no os quedéis con eso, sino que sigáis
estudiando con el contenido que está propuesto en nuestra plataforma. Es muy completo, más aún de lo que ya os digo, se pide en los talleres, en las pruebas, pero os va a venir bien. Es decir, no os va a pasar nada si os pasáis, por así decirlo, en el estudio. Entonces, ya lo iremos viendo a medida que vayamos estudiando el curso y comentándolo, y os haré hincapié pues, bueno, pues en algunos puntos que son más importantes que en otros. Pero vosotros mismos os podéis dar cuenta cuando entréis en las tareas qué es lo que realmente os estamos pidiendo. Bueno, pues entonces hecha esta pequeña introducción a la presentación, por así decirlo, durante la clase de hoy, los aproximadamente 40 minutos. Bueno, antes de comenzar, es importante un comentario que os tengo que hacer, la puntualidad. Es decir, las clases en principio están fijadas martes y jueves, como hemos comentado, de 6 a 7 de la tarde. Es decir, es importante que estemos puntuales los que quieran asistir a la clase en directo a las 6 de la tarde. Estas clases, como ya os habrán contado también, pues no pasa nada, el que no pueda venir o llegue tarde en algún momento, quedan grabadas y, por tanto, en cualquier momento, una vez que estén ya colgadas, por así decirlo, en nuestra plataforma, pues podrán analizarse y verse todas las veces que hagan falta. Pero si alguien quiere verlo en directo y hacer las preguntas, conversar conmigo, con el audio, con el chat, pues obviamente pues tiene que estar desde las 6 en punto de la tarde hasta las 7. Y después, pues cerraremos la videoconferencia y, bueno, pues como consejo, yo me quedaré, digamos, dando unas tutorías, pero ya no serán como en directo, sino atendiendo preguntas a través de mensajes, repasando correos que me hayáis enviado, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, martes y jueves me tendréis disponible de una u otra forma desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues hechas estas pequeñas aclaraciones importantes, vamos a comentar un poco de qué se trata el curso. Pues voy a enseñar el manejo básico de nuestra plataforma. Si habéis llegado ya a esta grabación, o estáis en directo viéndola, bueno, pues no habréis tenido problemas solamente en entrar, pero sí vamos a comentar, pues bueno, cómo se accede pues, al material docente de la asignatura, cómo se entra en las actividades, en las tareas, envío de mensajes, en fin, lo básico de nuestra plataforma. Entonces, bueno, pues más o menos la manera de interaccionar entre nosotros es bastante parecida. Tenemos nuestra plataforma virtual, tenemos nuestro medio electrónico en el que nos estamos conectando, y yo habitualmente, como en la clase de hoy, iré colocando, pues, bien sean diapositivas o compartiré la pantalla para que bueno, lo que esté explicando pueda ser visto al mismo tiempo por vosotros. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer eso. Yo voy a compartir algún archivo, el fundamental, que es la guía, nuestra guía académica, y luego, pues, compartir toda la pantalla para que veáis, por ejemplo, pues, cómo se accede a una actividad, cómo se entran en, pues, no sé, nuestra biblioteca virtual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo eso que os comentaba. Vamos a hacer lo primero de todo. Luego os cuento exactamente desde dónde se descarga la guía, pero ya os la voy a mostrar como, digamos, como primer paso, pues es como nuestra Biblia, por así decirlo, porque en ella están, entre otras cosas, las fechas que son fundamentales para entregar nuestros trabajos, nuestras tareas, ¿no? Fechas límites. Y, por tanto, yo os aconsejo que cuanto antes podáis, os la descarguéis, la tengáis en el computador y ya la consultéis tranquilamente, pues para, sobre todo, ya os digo eso, lo de las fechas, que es importante. Bueno, pues entonces vamos a ir con eso. Os voy a compartir esta guía y luego os digo exactamente cómo os la podéis descargar. Bueno, está cargando ahora. Bueno, ahora mismo ya deberíais estar viendo en vuestro computador, en nuestra plataforma, la presentación de nuestra guía básica de matemáticas, nuestra guía de aprendizaje, en la que está explicado lo básico, es decir, es una especie de camino, nuestra ruta de aprendizaje, en el que se aconsejan, bueno, pues los pasos que tenemos que ir haciendo, qué tenemos que ir leyendo, estudiando, antes de hacer la tarea, cuándo tenemos que hacerla, cuáles son las fechas de entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo os lo recomiendo cuanto antes podáis, os la descargáis y la echáis un buen vistazo, la leéis bien y, bueno, obviamente cualquier duda que se tenga, pues ya tenéis los mensajes que luego os comento cómo se pueden realizar
para ponernos en contacto sobre cualquier duda que surja en esta presentación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco y os voy comentando. Bueno, tenemos aquí un pequeño índice en el que, como veréis, básicamente está dividido el temario en dos grandes unidades. Hay dos bloques de matemáticas en los que se ha separado la materia, dos bloques diferenciados. Uno, por una parte, los conjuntos numéricos y el álgebra, es decir, vamos a empezar a repasar pues, los números, ¿no? ¿Cuáles son los números principales? ¿Qué es eso de los conjuntos? ¿Qué clases de números hay? ¿Cómo los clasificamos para manejarlos bien? Y una vez que sepamos ya saber qué números tenemos, pues podemos sumar esa multiplicación. Esas son las básicas, ¿no? Entonces, básicamente, fundamentalmente, la primera unidad se trata de eso, de manejar bien, pero muy bien, esa parte. Os digo que las matemáticas son muy importantes para muchas materias. Bueno, pues esta matemática básica es la matemática más importante para todas las demás matemáticas que hay. Y a su vez, este primer capítulo, incluso os diría más, la unidad 1 es fundamental. Si vamos arrastrando algún error importante al comienzo, pues ese error luego pues se puede hacer más y más grande y nos puede dificultar pues, el aprendizaje de otros juegos, por así decirlo, de otras herramientas que son sencillas, pero si no sabemos las anteriores, podemos tener problemas. Entonces, yo os aconsejo que, sobre todo, los primeros temas los estudiemos muy bien. Le metamos muchas horas si tenemos dificultades a esos temas. Los números, cuáles son los números, cómo se operan los números, que si positivos, que si negativos, las sumas y restas con números. Esto que parece, os puede parecer a algunos muy obvio y que quizá muchos lo domináis, vosotros, muchos compañeros vuestros, pues tienen problemas, ¿eh? Y esos problemas se van arrastrando después. Entonces, yo os pido, por favor, que ese tema se estudie bien. Entonces, eso básicamente va a ser la primera unidad, es decir, números y conjuntos de números y operaciones entre ellas. Con ese tema, básicamente ya podemos entrar ya en la unidad 2. En la unidad 2, el núcleo fundamental son las ecuaciones. Es decir, si ya sabemos manejar bien los números, ya podemos trabajar con un elemento matemático fundamental para resolver problemas, que son las ecuaciones. Una ecuación, pues ya veremos qué es exactamente. Todos sabemos, todos nos suena un poco, ¿no? La ecuación, la X, ¿no? La famosa X, la Y, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues entre la unidad 1 y la unidad 2, bueno, pues iremos viendo, pues eso, herramientas para aprender a resolver las ecuaciones aplicadas a problemas. Digamos que ese sería como el núcleo de la materia. Luego, al final de esa unidad 2, aparecen un tema un poquito más avanzado, que son las funciones. Es un poco más complicado. Veréis que se exige muy poco de esta parte en las tareas, pero eso no significa que no se deba estudiar. Yo os aconsejo que ese tema de las funciones también se estudie porque os va a venir muy bien. Ahora, pues veréis que básicamente pues los polinomios, las ecuaciones de primer y segundo grado, son lo básico de esa segunda unidad. Entonces, yo os digo, y como recomendación es esa, echaros un vistazo estos días a los talleres que están solicitados ya, sin hacerlos obviamente, porque todavía no hemos aprendido a resolverlos, pero para que sepáis más o menos qué es lo que vamos a ir necesitando, para que no os concentréis quizás mucho en un tema pues que no va a ser el núcleo de la materia, a pesar de que esté en nuestra tabla de contenido. Bueno, vamos a seguir pasando páginas para ir comentando lo que encontramos por aquí. Bueno, vamos a ir al núcleo básico, ¿no? Porque aquí tenemos mucho texto, muchas cosas interesantes, pero ya eso os lo dejo para que vosotros también lo podáis leer tranquilamente en casa. Vamos a ver si con todas estas herramientas que yo tengo por aquí también las tenéis vosotros, podéis pues eso, ampliar el módulo, el tema, ¿no? En la página, si no la veis en condiciones. Aquí a parte izquierda tenemos pues una serie de herramientas donde pone controles de visualización. Bueno, pues ahí podemos hacerlo un poco más grande si está pequeño, como me estaba pasando, por ejemplo, a mí ahora. Bueno, pues instrucciones que aparecen en esa página 4. Pues obviamente, primero, leamos atentamente la guía. Atentamente, es muy importante, es nuestra ruta, por así decirlo. Y después, punto 2. Aparece de hecho en el punto 2 porque es muy importante. Hay que tener muy en consideración, muy en mente, las fechas de entrega de los trabajos. Es decir, los trabajos tienen una fecha límite de entrega. No lo dejéis todo para el último día. El último día puede haber un problema técnico, pues puede pasar algo, y si ese día no se envían las tareas, pues la tarea parecería como no enviada, sin calificar. Entonces, es recomendable apuntar bien las fechas y, si es posible, enviarla con un tiempo, un par de días, un día o dos antes, por si acaso. Bueno. Punto 5, me podéis ir leyendo un poquito por encima, ¿no?
Dice, importante, realice solo las actividades que aparecen programadas en plataforma. Vais a ver, lo vamos a echar un vistazo ahora, hay muchas recomendaciones, muchos ejercicios propuestos, está bien hacerlos para practicarlos, pero digamos que vuestras calificaciones, notas se basan pues, en las tareas que enviéis. Las tareas están claramente identificadas, clasificadas y localizadas en sus pestañas correspondientes, como vamos a ver después. Entonces, esas son las que tenemos que enviar. No merecería la pena pues, dedicarse mucho tiempo a hacer un trabajo que luego nosotros no vamos a poder evaluar. Entonces, hay trabajos y ejercicios para practicar que deben hacerse, recomendable, y luego realmente la tarea importante. Esa es la que hay que enviar. Bueno, vamos a seguir echando un vistazo a esta presentación. Vamos a la página 5. Página 5. Bueno, conjuntos de álgebra, tema de la primera. Bueno, aquí os comento un poquito la descripción de la unidad, qué es lo que se pretende de vosotros que asimiléis, digamos, las competencias básicas, ¿no? Y, bueno, alguna pregunta, problema que justifica, por así decirlo, el estudio de esta materia. Realmente, ¿por qué estudiamos una asignatura? Pues que nos va a venir bien en nuestra carrera. Por eso está en el pensum, ¿no? Entonces, bueno, hay que, digamos que, encontrar algún tipo de justificación para realmente encontrar la necesidad de encontrar una motivación para estudiar las matemáticas. Por ejemplo, podríamos plantear muchos problemas. Una de ellas, cómo las matemáticas pueden ser una herramienta clave para la medición o clasificación en la gestión de riesgos. Obviamente, todo lo que se trate en ciencias en general, de cuantificar algo, vamos a necesitar números. Si no sabemos manejar bien los números, no vamos a saber cuantificar algo, no podemos dar una información o extraer una información de una manera cualitativa, porque eso sería un poco subjetivo, ¿no? Ya sabemos todos que la ciencia, los métodos científicos, pues se basan, pues, lógicamente, pues, en números, ¿no? En pruebas objetivas. Y obviamente las matemáticas son como el idioma. Entonces, vamos a tener que necesitar saber, conocer bien al menos los rudimentos, los fundamentos de las matemáticas para manejarnos bien en los problemas básicos que os podéis encontrar en vuestros trabajos. Avanzando. Bueno, lo que os comentaba, cada una de estas dos unidades tiene una ruta de aprendizaje que es más o menos común a ambas, es decir, se pide más o menos lo mismo. Es decir, una vez que entremos a la aula virtual, que vamos a hacerlo ahora, vais a ver que hay una información básica en la parte que pone unidades temáticas, en las que hay muchos ejercicios propuestos, algo que se llaman dimensiones, la dimensión del ser, la dimensión del saber, la dimensión del hacer, en la que os proponemos una serie de temáticas expuestas en forma de diapositivas, documentos PDF, interactivos, infografías, con las que aprender a asimilar las competencias de ese tema. Entonces, uno puede ir más o menos por el orden que quiera. Tampoco es que sea obligatorio ir exactamente pues, en el orden que pone aquí. Si uno quiere saltarse y pasar del punto 3 al punto 4, bueno, pues lo pasa, luego vuelve al 3. Lo que a uno le resulte más cómodo. Es bueno echar un vistazo antes de comenzar para ver lo que hay en esa pestaña y luego pues ir poco a poco leyendo. Mi recomendación, ir al documento PDF, al documento que pone aquí, punto 2, que es como una especie como de guión básico. Digamos, puede ser quizá la parte un poco más pesada de la materia, un poco más teórica, pero ahí aparece, digamos, el contenido fundamental de la asignatura, completamente desarrollado, con algunas demostraciones, ejercicios más o menos sencillos, etc. Y luego los otros, en las diapositivas, en las infografías, son ejercicios un poco para jugar con lo que hemos aprendido y así nosotros mismos darnos cuenta si hemos realmente asimilado lo que hemos leído en ese PDF. Entonces, bueno, pues esta es una recomendación de la ruta de aprendizaje, pero ya cada uno, a medida que vaya pasando el tiempo, se dará cuenta si realmente, bueno, pues le interesa más ir directamente, por ejemplo, a la infografía al comienzo para echar un vistazo y luego irse hacia atrás e irse al documento PDF, por ejemplo, ¿no? Eso cada uno lo puede ir comprobando a medida que lo va estudiando. Tenemos muchos vídeos, es decir, en cada una de esas pestañas o dimensiones aparecen vídeos. Es decir, cada uno somos capaces de aprender la materia de formas distintas. Entonces, quizá os interese ir primero al vídeo, el que está realmente hecho el ejercicio, la dimensión del hacer, y uno ve cómo el profesor lo está haciendo en la pizarra. Y después de haberlo visto, pues le interesa mejor después irse al PDF
para fundamentar, por así decirlo, toda esa realización. Entonces, bueno, pues puede ser otra forma de asimilar la materia, como vosotros veáis. Bueno, vamos a seguir pasando páginas, vamos a la página 9. Bueno, página importante. Mi recomendación es que os apuntéis en una hoja aparte estas fechas. Primeras actividades que tendremos que realizar. Bueno, pues la primera, la fundamental, cuando entremos en el aula virtual, que lo vamos a ver en unos minutos, os pedimos que realicéis lo que es una actividad o evaluación diagnóstica. Es decir, queremos saber qué nivel de matemáticas tenéis, con cuál llegáis a nuestra materia, y vosotros mismos os vais a dar cuenta también cuál es vuestro propio nivel. Quizá es un nivel suficiente para pasar la materia con mucha facilidad, dedicándole poco tiempo, o por el contrario, en la evaluación diagnóstica os vais a dar cuenta que, bueno, no la habéis hecho bien, habéis tenido bastantes fallos en ejercicios muy básicos y, por tanto, vais a necesitar, pues, un importante aprendizaje. Vosotros mismos os vais a dar cuenta. Entonces, el primer trabajo no evaluable, o sea, no tiene ninguna nota, es la evaluación diagnóstica, así es como se llama, y ahora veremos dónde podemos encontrarla. Después, evidentemente, pues ya a partir de mañana o cuando vosotros consideréis oportuno, la próxima clase, de hecho, nosotros la tenemos pues eso, la semana que viene, martes, pues ya empezaremos a estudiar la materia como tal y, bueno, se pueden ir haciendo, intentando hacer algunos ejercicios. Habrá un taller, una actividad que es la obligatoria, la evaluable, y tiene una fecha límite, como veis aquí. Bueno, pone fecha de entrega del 14 al 27 de mayo, estamos al 17, bueno, pues obviamente la fecha de inicio tampoco tiene mucha importancia, la fundamental es la fecha final. Hay que entregarla como muy tarde ese día, el 27 de mayo. Y todas las actividades, tareas, tienen su fecha de entrega. No un día más, ni una hora más. El sistema no acepta más tareas. Es decir, no acepta más tareas a fechas posteriores a esa. Pues lo mismo. Cuando se termine esa temática, comenzaremos con otra y habrá una actividad propuesta para resolver esos ejercicios. En este caso, pues también termina el 27 de mayo. Digamos que las dos primeras actividades tienen una fecha límite común, que es el 27 de mayo. Importante ese. Vamos a seguir avanzando. La segunda parte, segunda unidad, las ecuaciones y funciones que os comentaba antes, en la que vamos a estudiar pues, cómo expresar un problema matemáticamente con eso que se llama una ecuación. Veremos que básicamente se trata de utilizar expresiones algebraicas con letras. En concreto vamos a usar solo una, que va a ser AX, habitualmente se le llama la X, pero podemos llamarla de cualquier manera, que va a representar una incógnita. No sabemos cuál es. Estamos buscando un valor desconocido tal que satisfaga algún tipo de condición que nos imponga el problema. Tenemos que saber escribir en la hoja, en nuestro cuaderno, matemáticamente ese problema. Y esa forma de escribir ese problema matemáticamente se hace en forma de ecuación, es el idioma, por así decirlo. Es la parte más complicada, sin duda, una de las más complicadas al principio de las matemáticas, porque luego resolver la propia ecuación no debe tener ninguna dificultad. Son todas iguales, iguales de fáciles si se saben. Lo complicado, el mérito es implementar ese problema en forma matemática, leerlo bien, entenderlo bien y expresar bien los números en la hoja en forma de una ecuación y luego resolverla. Esa es la parte. Entonces, como ya manejaremos muchas letras y números, operaciones, el tema anterior, la unidad anterior, es importante haberla dominado bien. Insisto, es importante no ir arrastrando errores pues típicos de, bueno, pues cómo sumamos y restamos números con signo. Esto que ahora pues puede que se nos haya olvidado, no lo recordemos porque hace muchos años que lo estudiamos, dentro de unas semanas tiene que estar muy claro para luego ir rápido, ir volando, por así decirlo, con las ecuaciones y sacarle bien, buen provecho a la materia. Bueno. Vamos a ver las fechas que tenemos por aquí. Bueno, el último tema, el tema de las funciones, pues es muy interesante, es importante para matemáticas un poquito más avanzadas, de semestres siguientes, pero no es algo básico para nosotros. Es decir, vais a comprobar que en los talleres obligatorios apenas aparecen preguntas relacionadas con funciones. Aparecen temas de polinomios, aparecen ecuaciones, esa cosa que se llaman inecuaciones, ¿no? Esas expresiones que vais a ver que en el fondo son como las ecuaciones, solo que no aparecen los signos, los símbolos igual, sino aparecen otros distintos, el menor que, el mayor que.
Pero básicamente se resuelven de la misma manera. Solo hay que hacer un pequeño cambio en algún momento, pero es básicamente igual. Si sabemos resolver una ecuación, sabremos resolver una inecuación. Y las funciones sí, ya son matemáticas en las que hay que haber dominado muy bien la parte anterior. Entonces, yo os animo también a que la leáis, la estudiéis y saquéis el mayor provecho posible. Bueno, la misma ruta de aprendizaje que en la unidad 1. No la vamos a repetir porque es exactamente la misma. Entonces, bueno, la leéis bien y ya os digo, es una recomendación, digamos, pero si alguien quiere saltarse algún paso porque prefiere aprender viendo primero el vídeo, pues primero se ven los vídeos de cómo se hacen esos ejercicios y luego se va hacia atrás. Pero es muy recomendable verlo todo, es decir, ver la infografía, ver el vídeo, ver el PDF, verlo todo. Cuanta más información tengamos, pues mucho mejor lo vamos a asimilar de mejor manera. Y por último, en la diapositiva 14 aparece las últimas fechas de entrega. Veis aquí que aquí sí están diferenciadas, es decir, la actividad, no como la 1 y la 2 que tenían una fecha común de cierre, aquí no. Aquí tenemos una tercera actividad que termina el 10 de junio, hay que enviarla como muy tarde ese día, y la actividad 4 termina el 24 de junio. Bueno, actividad 3, actividad 4. Y como el curso sigue un poco más, es decir, son, digamos, está dividido como en lo que nosotros llamamos 5 semanas, que no son 5 semanas calendario, sino que duran aproximadamente 2 semanas cada uno. La última semana o quinto periodo trata de, aparte de un repaso y de estudiar los últimos conceptos de los últimos temas, se hace una evaluación final. No es que se trate de un examen final donde esa sea la única nota de la materia, ya sabéis que cada actividad tiene su nota y hay aparte otra más. Entonces la nota final del curso es simplemente promedio entre todas las evaluaciones. Actividad 1, actividad 2, 3, 4 y la final. La final, pues obviamente, pues como dice la expresión, es un compendio de todos los ejercicios anteriores, un resumen, se hacen preguntas de todos los capítulos de ambas unidades. Pero la nota vale lo mismo que la 4, que la 3, que la 2 y que la 1. Es un promedio final el que tendremos que extraer. Acordaros que la evaluación diagnóstica no tiene nota. Bueno, pues esa es el comentario del documento, nuestra Biblia, por así decirlo, ¿no? Que es la actividad, la guía didáctica, nuestra guía de aprendizaje, en la que, insisto, ya os lo digo por última vez, para no ser muy pesado, os la descarguéis cuanto antes para apuntar sobre todo las fechas de entrega. Eso es lo importante. Entonces, bueno, voy a cerrar ya la pantalla para compartir este archivo y lo que voy a hacer ahora es mostraros cómo se accede a toda esta información para estudiar todos estos temas. Bueno, pues aparte de las orientaciones que yo os daré por las tutorías, pues necesitamos eso, esas infografías de las que os he hablado, los PDFs, PowerPoint, lo que tengamos por ahí, los vídeos colgados, etcétera, etcétera. Eso está obviamente en nuestra plataforma. Entonces, os lo voy a mostrar compartiendo en este caso completamente la pantalla y os voy a ir mostrando cómo ir accediendo a cada uno de esos elementos. Voy a dejar de compartir el archivo y vamos a compartir ahora, os voy a compartir el escritorio para que veáis cómo se accede a esa información. ¿Ya? Bueno, pues deberíais estar viendo ahora ya pues lo que estoy viendo yo en mi computador. Voy a hacer una pequeña prueba para ver si efectivamente es así. Que sí, que creo que sí. Bueno, espera un momento, me faltaba algo. La parte de compartir, perdón. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Estamos viendo la página fundamental, nuestra página, en la que accedemos a toda esta información. Nuestro curso de matemática básica. Bueno, aquí tenemos un vídeo de la bienvenida, lo echáis un vistazo, la presentación del módulo, más o menos lo que os he contado yo, competencias, bueno, son textos interesantes, pero digamos a lo que quiero llegar, para que tengáis bien claro, este es el núcleo donde tenemos que ir entrando. A las tutorías entramos, como habréis hecho si lo estáis viendo en directo, o bien, sí, en directo, perdón, en directo lo hacemos así, desde la parte de tutorías, habrá que pinchar aquí, pulsamos y directamente nos lleva a nuestro enlace. Es la parte de tutorías, digamos, en directo.
Cuando no se puede acceder a la clase, la sesión queda grabada y podemos acceder a ella desde la parte final, parte inferior de nuestra página, donde pone grabación tutorías. Ahí tendremos unos enlaces en los que directamente podremos acceder pues, a la clase de ese día. Estarán perfectamente identificados. Pues, por ejemplo, la de hoy, 17 de mayo, bueno, pues habrá un indicativo, un texto, donde pulsando sobre él nos llevará directamente a la clase grabada. Quedarán grabadas todas, entonces uno las podrá visualizar en cualquier momento. En la parte de abajo, grabación de tutorías. Bueno, seguimos con este cuadro básico, digamos. Esta parte de la tutoría está en directo. Y, bueno, la guía de aprendizaje la podéis descargar desde aquí. Es decir, le dais aquí a clic, guía de aprendizaje. Y aquí tenéis, ¿no? Guía de aprendizaje de matemática básica. Lo mismo que hemos visto, os he compartido yo con el archivo, aquí lo tenéis. Entonces, os lo descargáis, ya os digo, cuanto antes, y lo tenéis en el computador. Bueno, visto, es un tema importante. Bueno, desde aquí podemos entrar a nuestra biblioteca virtual para acceder a bueno, pues toda la información a través de los ebooks, en fin, la librería, digamos, electrónica para el que quiera o no esté satisfecho aún con toda la información que os proponemos, pues aquí tenemos nuestra biblioteca virtual para poder acceder a ella. Esta es la parte fundamental. Bueno, antes de entrar a las unidades, vamos a ir a echar un vistazo a esta parte, que es el aprendizaje previo. Bueno, sí. La evaluación diagnóstica, esa es la que os estaba diciendo. Entonces, bueno, pues accedéis a esta página y podemos entrar en la evaluación para realizarla. ¿De acuerdo? Bueno, ahora os he hablado sobre esto de los intentos permitidos, que es importante, no en la evaluación diagnóstica, pero sí en los talleres, en las actividades. De hecho, vamos a verlo ahora antes de entrar, digamos, al material docente en el que está el contenido de matemáticas de estudio. Entonces, ya que hemos visto esta parte, vamos a volver por aquí abajo, que vais a poder comprobar que hay algo, es un poco recursivo, hay muchos temas, hay muchos conceptos que se repiten en un sitio y en otro, es decir, podemos acceder a la misma información desde sitios distintos. Por ejemplo, aquí tenéis también, otra vez, la guía de aprendizaje. Entonces, podéis ir directamente aquí o aquí, guía de aprendizaje. Este es un documento, normas APA, bueno, pues es muy interesante, PDF, en el que se explica cómo se deben escribir textos manteniendo o conservando las reglas propuestas por este tipo de normas. Entonces, bueno, pues es interesante. Nosotros no vamos a utilizarlo porque los talleres son de tipo, como vamos a ver, tipo test, con respuestas, 4 respuestas, selección múltiple, entonces habrá que seleccionar una. No se piden trabajos de envío, por tanto, no vamos a principalizar en esta parte, pero es interesante tenerle descargarla incluso, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Este es un foro en el que, bueno, pues podemos interaccionar con el escribir preguntas, y esos días, como decía, principales, de 7 a 8, cuando terminemos nuestra clase en directo, y los jueves también de 7 a 8, pues yo puedo responder si hay algún tipo de pregunta, inquietud en este foro o en los mensajes que me enviéis. Aquí otra vez tenéis lo mismo, evaluación diagnóstica, podemos entrar, le damos a clic y entramos en nuestra evaluación diagnóstica para realizarla. ¿De acuerdo? Podéis hacerlo desde cualquiera de los dos enlaces. Bueno, y aquí ya veis los talleres de los que os hablaba antes. Actividad 1, si recordáis en la guía, aparecía la evaluación diagnóstica y la propia actividad 1. Es decir, digamos que los primeros días es recomendable hacer cuanto antes esa evaluación diagnóstica, sobre todo por vosotros, y luego ya, una vez que se estudien los primeros capítulos, después, obviamente antes de la fecha límite, se tiene que realizar esta actividad. Cuestionario, actividad 1. Hemos echado un vistazo, solo tenéis que pulsar aquí, cuestionario, actividad 1. Intentos primitivos 3. Bueno, tenéis esa ventaja, podéis hacer el cuestionario 3 veces. Es decir, no es necesario hacerla solo uno y, bueno, si no salió bien, nos quedamos con eso. No. Tenéis 3 oportunidades. Lo hacéis entero, se envía, al final hay un botón en el que se pone enviar, se envía, y ahí veis la calificación. Si no estáis satisfechos con ella, volvéis a hacerlo otra vez, segunda vez, e incluso os damos una tercera oportunidad para hacerlo.
como pone aquí, método de calificación, pues la calificación más alta. Puede que en alguno, en el tercer intento, pues hayáis hecho cambios y saquéis peor nota que en los primeros. Bueno, pues la nota que el sistema guarda realmente es la mejor de las tres. Una ayuda bastante grande. Vamos a darle a este botón, por ejemplo, continuar la previsualización, vamos a dar un vistazo a lo que sería ese test, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos los conjuntos, dice, primera pregunta, dado los siguientes conjuntos A, B, C, ya veremos qué es un conjunto, qué es eso de las comas, porque hay unas comas ahí entre números, entre letras, y la primera pregunta sería, seleccione la respuesta correcta. Bueno, pues, ¿qué significa esto de aquí? Ya veremos que estas son operaciones entre conjuntos. ¿Cuál es el resultado de, en este caso, este símbolo significa unión? Pues la unión del conjunto A con el B y con el C. Pues habrá que escoger de estas cuatro, hay una que es la buena, la única, las otras están mal. Entonces habrá que pulsar en alguno de estos tres botones y pasar a la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Eso es todo. Y luego pues seguir pasando a la siguiente página. Y así con todos los demás. Así de fáciles. Nos habíamos pasado, no sé por qué, salió la pregunta 3. Bueno, la pregunta 1 sería esta, ¿no? Cada actividad tiene un número de preguntas, ¿no? Tienen que las hay más cortas, las hay más largas. Entonces, bueno, pues, las podéis echar un vistazo igual que lo estoy haciendo yo ahora para ver exactamente qué es lo que os estamos pidiendo de teoría de conjuntos en este caso. Operaciones entre números en otro, potencias y raíces en otro, ecuaciones, polinomios en otro caso, en otras actividades, etc. Bueno, pues así de fácil. Y en la última, pues envía y ya automáticamente el sistema ya te da una calificación. Bueno, vamos para atrás, seguir echando un vistazo. Vamos por aquí. Para seguir lo básico. Bueno, todas estas son actividad 2. Vale, perdón, he quedado mal. Aquí. Actividad 2, actividad 3, actividad 4 y la última, los últimos días, pues esa evaluación final, que es una prueba en la que aparecen preguntas de todos los temas. Bueno, y si ahora vamos a lo importante, el tema, bueno, aquí están vuestras calificaciones, podéis ir pulsando para saber los resultados que vais obteniendo y tener ahí, digamos que, el dato, ¿no? de la muestra, por así decirlo, de cuál fue el resultado de las pruebas anteriores, para que no se olvide uno de qué nota sacó, ¿no? Pues vamos a ir a este tema, el último ya que vamos a ver el día de hoy, el importante, ¿no? Más que importante, no, sino simplemente la ventana o la pestaña a través de la cual accedemos a la información de los temas. Las unidades. Pues bueno, pues tenemos solo dos unidades. La primera es los conjuntos y el álgebra, es decir, las operaciones entre los números. Entonces, como os decía, bueno, pues aquí os explico un poco de literatura, está bien, lo echáis un vistazo, ¿no? Como exactamente igual que hemos visto antes, ¿no? De qué se trata la unidad, qué se pretende, la principal competencia que se pretende asimilar en ella, y bueno, una pregunta por vez, ¿no? Entonces, veis aquí que tenemos tres pestañas siempre en las dos unidades, las vais a encontrar siempre. Vamos a poner últimos arriba. Y tenemos tres dimensiones de aprendizaje, de competencias. La competencia del saber, la del ser, la del hacer. En muchas ocasiones el mismo tema puede estar repartido entre los tres, en forma de vídeo, en forma de PDF como está este, infografías. En otros, un tema particular solo está en una de las tres dimensiones. Entonces, bueno, lo que os decía antes, no hay que... La ruta es recomendable seguir la ruta, pero si alguien prefiere directamente a los vídeos, que suelen estar en las pestañas del hacer, no siempre, pero bueno, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un vídeo en el que se explica, pues, por ejemplo, potencias. Es aquí y pues un profesor de nuestra institución os estará explicando exactamente qué son las potencias y cómo se hace. La dimensión del hacer consiste en eso, cómo se hace una cierta operación. Vamos a montarlo un poquito más para adelante, ¿no? Aquí tenemos unas potencias y el profesor os está explicando con las bases, los exponentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso. Hay gente que prefiere vamos a pararlo, Hay gente que prefiere ir primero al vídeo para verlo y luego con la información que haya extraído, pues después se va al PDF, a la infografía, al PowerPoint para sacar más información. Entonces, tenéis aquí muchas formas de aprender todos los temas. Dimensión del ser, con los conjuntos, las fracciones, los conjuntos numéricos,
Y en la dimensión del saber, pues otra vez, fijaros que se vuelven a repetir. Aquí volvemos a encontrar potencias, raíces, logaritmos, igual que la dimensión del hacer. Pero en este caso ya no hay vídeos, sino que bueno, habitualmente suele ser un PDF. Es, digamos, el núcleo, suele ser la parte más dura. Fijaros este tema, potencias, raíces, fabricación y logaritmación. Bueno, pues, digamos que sería como un pequeño libro de texto, ¿no? Entonces, bueno, al que le guste leer, pues yo le recomiendo que vaya primero al PDF. Al que le guste aprender viendo, que se vaya a los vídeos. Entonces, el orden es importante, pero hasta cierto punto. No es que sea una cosa rígida, podemos empezar a estudiar primero unos, luego otros. Ya la semana que viene, o la primera clase, sí os orientaré exactamente, porque de hecho, el primer tema sí es importante ir con este capítulo, es decir, los números. Ya que vamos a manejar matemáticas, es muy importante, pues, cuáles son nuestros números, qué clases de números hay. Ya los tenéis por aquí. Bueno, realmente aquí son más bien las propiedades de los números, ¿no? Pero una vez que los hayamos aprendido, entendido bien, pues qué números hay, conjunto de números naturales, conjunto de números reales, teoría de conjuntos, ¿no? Básicamente, que se aprenden apenas en media horita, una horita, se asimila bien eso. Lo importante es, sí, saber un número si es natural o entero o real, pero después es saber manejarlos bien, operarlos. Entonces, esas operaciones se dan en esa otra pestaña, en esa otra dimensión. Propiedades de números reales. Esto sería una infografía. Aquí le tenéis que dar a este que tenemos aquí a la izquierda para cerrarlo antes de entrar. Porque si le dais, por ejemplo, aquí, propiedad conmutativa, asociativa, veis que no va a poder entrar. Cerrar primero esta pestaña, esta ventanita, y luego ya sí, pues, propiedades de los números reales. Vamos a comentar alguna, pues que sí, conmutativa. Bueno, pues dice aquí, indica que el orden de los números no altera el resultado. Pues que A más B es lo mismo que B más A. Lo mismo pasa con la multiplicación. A por B es lo mismo que B por A. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. ¿Qué significa que en la resta y en la división no apliquen? Pues que yo no puedo aplicar esa operación, esa propiedad conmutativa a una resta, porque no es lo mismo hacer 2 menos 3 que 3 menos 2. Y en la división igual, no es lo mismo dividir 10 por 5 que 5 por 10. Luego no aplica. Esto es una infografía. Entonces, bueno, suelen ser cortitas, muy escuetas, muy concretas. Entonces, está bien. Yo como consejo os diría, echar un vistazo primero a las infografías, después a los vídeos y luego al PDF. Como consejo. Y luego lo que falte, porque hay mucha información que está, pues de repente, pues aparecen PowerPoints, imágenes, JPGs, lo que sea, en los que aparecen, bueno, pues información que complementa, refuerza los contenidos. Entonces, bueno, pues tampoco hay tanta y es bueno, antes de hacer la actividad, antes de hacer la tarea, pues ponerse a hacer, ¿no? A leer. Entonces, básicamente, esto es lo que hay, lo que os estaba explicando antes. Y lo mismo con la autounidad. Esta es la unidad 1 y lo mismo pasaría con la unidad 2. Bueno, pues básicamente lo más importante del curso ya os lo he comentado. Tenemos aquí, a ver, os explico la plataforma, las videoconferencias, muy importante las fechas, las calificaciones, los 3 intentos que tenéis en cada una de las tareas, los foros. Bueno. Y básicamente, como esta es una sesión que va a quedar grabada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que todavía no os haya quedado muy claro, pues me podéis mandar un mensaje directamente. Yo prefiero no comentar ahora del correo electrónico, porque como somos muchos, somos cientos de estudiantes, pues a veces el correo electrónico se satura, ¿no? No es que se sature, sino que se satura el que lo lee, ¿no? Porque son demasiada información. Es mejor que se envíe por la plataforma o en los foros y ahí podemos responder puedo responder a vuestras dudas, a vuestras preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir yendo, vamos a seguir a la página inicial. Vamos a cerrar esta pestaña, podemos hacerlo. Y bueno, pues básicamente eso es lo que os quería comentar esta clase. No vamos a comenzar como tal, pero sí os aconsejo para el martes que viene que echéis un vistazo ya, empecéis a leer el primer tema. Entonces, del primer tema, os recomiendo que empecéis a leer los números, el conjunto de los números. Que vais a ver en la parte, como hemos visto antes, de unidad 1, que aparecen los conjuntos de números naturales, enteros. Vamos a echar un vistazo otra vez muy rápido. Vamos a ver. Por ejemplo, teorías de conjuntos.
Aquí tenemos el PDF. ¿Es un PDF? Sí, yo os he dicho que es mejor quizá ir primero a los a las infografías, pero bueno, a veces el PDF pues es bastante explicativo, ¿no? Este, por ejemplo, me parece a mí, quizá, sobre todo lo digo para la gente que hace mucho tiempo que no ve las matemáticas, pues que no le dé miedo tampoco empezar a estudiar el PDF, ¿no? Por ejemplo, este parece bastante ameno y digo con muchos dibujos, una expresión gráfica, entonces pues puede ser interesante, ¿no? Aquí nos explica qué son los conjuntos, cómo se definen, qué clases de conjuntos hay, etcétera, etcétera. Con letras, con dibujos, con imágenes. Y luego ya sí, empezaremos con los conjuntos importantes, ¿no? Aquí cómo se definen los conjuntos. Os hablaba antes de las comas que separaban los elementos de un conjunto. Bueno, pues todo lo tenéis por aquí, ¿no? Todos. Propiedades de los conjuntos, estos símbolos tan importantes para los conjuntos. Apenas hay 2, 3, 4 que son básicos, que son los que hay que aprenderse, que seguramente ya os suene cuando los veáis y que son muy fáciles, ¿no? Que os acordéis de esto, que lo veíais pues, no sé, en el bachillerato, en los colegios o en alguna institución que lo habéis visto, las uniones, las intersecciones de conjuntos, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es un tema bastante bonito, fácil y digamos que sirve para meternos en temas un poquito más ya, no sé, no es que no sea serio este, sino realmente que nos van a ser más útiles en la materia, ¿no? Entonces, como estoy haciendo yo ahora mismo, pues lo podéis ir haciendo vosotros, ir cacharreando un poco la página, ir viendo, bueno, pues qué os interesa más, menos, con los números, las operaciones. Por comentar, una vez entréis a vuestro aula virtual, podéis en el mismo foro enviarme algún tipo de pregunta, duda, aquí en la parte izquierda, la columna, no exactamente tal como la veo yo, la veis vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, pues aquí tenemos los participantes, bueno, pues igual que estáis vosotros, estoy yo, primero, Jesús Diego Tuero, aquí, bueno, pues me podéis mandar un mensaje, ¿de acuerdo? Y el mío, pero ya os digo, yo os pido que en principio no me enviéis correos electrónicos, porque uno bien, dos también, pero 80 correos electrónicos en un correo electrónico que yo lo uso pues para temas institucionales de nuestra universidad pues distintos, se empiezan a mezclar todos, puede perderse algún correo pues que no se haya visto bien, en cambio en el aula virtual no hay ningún problema, nada se va a perder, todos son correos vuestros y por tanto yo responderé a todo, ¿no? A todo. Y acordaros que yo os lo responderé los martes y los jueves de 7 a 8 de la tarde. Ahí es donde, de manera asincrónica, es decir, no estamos en directo, no me vais a ver, no hay videoconferencia, pero yo sí estaré, digamos, pendiente de la plataforma para responder preguntas. El directo lo tendremos justo ahora antes, martes y jueves de 6 a 8. Bueno, pues espero que os haya quedado claro lo importante de esta materia, espero que os guste y qué son matemáticas. Entonces, ya sabemos lo que son las matemáticas y, por tanto, pues habrá que meterle el tiempo necesario, unos un poco más, otros un poco menos, y yo estaré para orientaros pues lo mejor que pueda y, bueno, por la experiencia que tengo, el que quiere estudiar, pues estudia, aprende, pasa y con excelentes calificaciones. Entonces, hay que sacarle tiempo, sé que todos estudiamos, todos trabajamos, todos tenemos, o muchos, ¿no? Familia, aparte tenemos nuestro tiempo de ocio, hay que saber un poco repartirse el tiempo y, bueno, pues también tener un poco unas prioridades, obviamente, ¿no? Entonces, esta materia, cada uno tendrá que saber exactamente pues, cuánto tiempo le tiene que dedicar al día, o habrá días en los que no quiera o no pueda dedicarle tiempo, pero otros tendrá que reforzarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces voy a ir ya cerrando esta página. Voy a dejar de compartir la pantalla.
que estaba, pues a ver, estaba por aquí, vamos a ver si lo encuentro. Bueno, creo que ya está, ¿eh? He dejado de compartir la pantalla y por tanto, bueno, pues supongo que ahora me estaréis viendo. Estoy equivocado. Y nos veremos entonces, hoy estamos a jueves, en la próxima sesión, que será el martes. Tengo una pequeña duda, no sé si ha habido un pequeño problema técnico cuando he estado viendo lo de la compartir pantalla, porque inicialmente me aparecía, a mí sí me estaba apareciendo eh, la pestañita, el aviso de compartir, y me he dado cuenta ahora que no. Entonces voy a hacer un pequeño, no voy a hacerlo, no voy a repetir lo mismo exactamente, pero voy a volver a compartir la pantalla de nuevo. Ahora creo que sí, no hay problema. Se vuelve a compartir la pantalla. No voy a repetirlo todo, por si acaso no hubiese quedado bien grabado o bien compartido, ¿eh? Pero simplemente volver a esta misma parte, ¿eh? Es la parte de antes que os decía, de la guía de aprendizaje. Aquí cliqueáis y entráis. Aquí para las unidades, biblioteca virtual con los libros, para entrar a nuestras tutorías aquí y las calificaciones. Aquí tenéis toda la información básica. Nuestra guía de aprendizaje la podéis también descargar desde aquí, la norma SAPA si lo necesitamos, y aquí los talleres, cuestiones que os comentaba. Esta es la evaluación final, ¿eh? Podemos darle un vistazo muy rápido, aunque estamos un poco fuera de tiempo ya, pero bueno, echamos un vistazo, vamos a previsualizarla, ¿eh? Tenéis como siempre 3 intentos. Y bueno, pues aquí tendríamos una serie de preguntas. Pregunta 1, fijaros, es un problema. Bueno, pues habrá que resolver ese problema con una ecuación o lo que sea, ¿no? Siguiente página es siguiente ejercicio y luego al final lo enviamos. Eso sería para la última. La última semana. Vale. Yo creo que esto está claro, ¿eh? Yo creo que es bastante fácil, amigable, digamos, la plataforma. Y volvemos otra vez a terminar ya. Aquí es donde aparecen las grabaciones de tutorías, como os decía antes. Nuevamente recordatorio por si alguien hubo algún problema técnico y no se vio bien antes. Y el estudio de la materia, nuestro estudio se hace aquí, acordaros. Ir a unidades. Le dais ahí y lo que os decía antes. Aquí tenemos las unidades y podemos seguir estudiándolas con todo eso que os he comentado, las infografías, los vídeos. Yo sé que la mayoría preferís comenzar la asignatura viendo el vídeo. Entonces, bueno, pues no todos los temas tienen el vídeo asociado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues en potencias y raíces pues está muy bien, es un tema importante, y si tenemos el vídeo, como hemos visto antes, ¿eh? El vídeo donde se explican todas las potencias. Pero no siempre va a ser así. Entonces, para estudiar conjuntos, por ejemplo, los fraccionarios, los conjuntos numéricos, etcétera, etcétera, pues tendremos que ir a la información o al tipo de información que se ha preparado para ello. Esta, por ejemplo, yo os lo recomiendo, eso, empecemos por números, conjuntos numéricos, que hagáis una lectura estos días sobre los números. Números enteros, números naturales, números reales. Este gráfico está muy bien, esta pequeña presentación, para entender las diferencias de unos números y otros. ¿Qué son los conjuntos? ¿Cómo se agrupan? Aquí los vamos viendo poco a poco. Cuando se termine esa presentación, no os quedéis solo con eso, no empecéis a hacer el taller todavía. Seguid buscando más información sobre ese mismo tema expresado en otra dimensión distinta, la dimensión del saber, la del hacer, si hay un vídeo.